y el tema que vamos a estudiar pues es la vida piadosa de la mujer cristiana. La mujer cristiana pues debe aprender a darle la gloria a Dios en todas las cosas que hace. Y el mundo, el medio que nos rodea, la iglesia, el hogar, requiere de mujeres piadosas. Y una mujer piadosa, pues es aquella que tiene en cuenta a Dios para todo lo que hace. Nos preguntamos, ¿qué es una mujer piadosa? Pues es esa mujer que tiene en cuenta a Dios en todas las actividades que hace, la educación de sus hijos. Ustedes hablaron de que muchas trabajan. Se necesitan mujeres piadosas en medio de esos trabajos. Para desarrollar un buen hogar se necesita tener en cuenta a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta tarde, en este pequeño devocional que vamos a tener y poder aprender juntas cómo es que podemos tener en cuenta a Dios. Entonces, una de las maneras, y la verdad, pues todo esto que vamos a estudiar, pues es un repaso para cada una de ustedes, porque son cosas conocidas. Entonces vamos a ver en primer lugar que una mujer piadosa es aquella que vive cada día en oración. Repito, mujer piadosa es aquella que vive cada día en oración, relacionándose con nuestro Dios, deleitándose con nuestro Dios. El salmista dice allá en el Salmo 62, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Qué bendición poder deleitarnos en oración, así como ese ciervo, como ese animalito que caminaba, que corría por los desiertos, con mucha sed, buscando el agua, bramando por el agua, porque el sol, la arena, todo eso le hacía producir mucha sed. Y él dice el salmista que bramaba por el agua, buscando agua. Pues que el Señor permita que así seamos nosotras, deseosas y deseando poder relacionarnos con nuestro Dios, poder hablar con Él. Y preguntémonos, ¿cuánto tiempo apartamos nosotras para comunicarnos con nuestro Dios, para hablar con nuestro Dios? Sí podemos decir, bueno, yo dedico 5 minutos, dedico 10 minutos, dedico 15 minutos diarios, porque la idea es esa, que sea diario, que sean todos los días de nuestra vida. Entonces, la oración como un estilo de vida, podemos verlo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un gran modelo para nosotros. Cuando pensamos cómo sería un día del Señor Jesucristo, Él pues pasaba largas horas dando enseñanza, oraba por los enfermos, visitaba aldeas y era mucho trabajo lo que él tenía en un día de trabajo. Pero sin embargo, él dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, no le importaba al Señor Jesucristo, no le importaba cuán duro fuera su día de trabajo, que él apartaba, se paraba muy de mañana, se iba a un lugar retirado, donde no había bulla, donde no había gente, donde él estaba solo, donde él podía hablar con su Padre Celestial. Y él, ¿se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar? Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, él se caracterizó a través de los evangelios, en sus enseñanzas, de relacionarse con el Padre con esa ternura tan grande. Y para él era su papá, él era el que le guiaba, él era el que le dirigía. Ese arduo trabajo que él desarrollaba era guiado por su Padre Celestial.
El salmista también nos dice en el Salmo 34:7, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hermanas, la motivación en esta tarde es que nosotras podamos deleitarnos con el Señor, podamos apartar de nuestro tiempo para tener comunión con nuestro Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de las mujeres de la Biblia. A lo largo de la palabra de Dios, encontramos muchos ejemplos de mujeres que fueron mujeres de oración. Entonces, las mujeres que encontramos fueron modelos para las mujeres de hoy, y estas mujeres pues se caracterizaron por ser mujeres de oración. Encontramos el ejemplo de ese pasaje que acabamos de leer, y es el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Es un ejemplo muy bonito para nosotras como ejemplo de mujer de oración. Cuando miramos, cuando pensamos, bueno, ella fue una mujer que llevó sus angustias al Señor. Y cuando pensamos por un momento, bueno, ¿cuáles fueron los problemas? ¿Cuáles fueron las angustias de Ana? Ana era la esposa del Cana. El Cana tenía dos mujeres. La una se llamaba Ana, o sea, su mujer era Ana, y la otra se llamaba Penina. Resulta que Penina tuvo hijos, pero Ana, el Señor no le concedió tener hijos. Ella no tuvo hijos. Y por el hecho de no tener hijos, pues dice la palabra que Penina, cada año cuando ellos salían para adorar, cuando iban a Silo, para adorar al Señor, para ofrecer sacrificio, para alabarlo, para exaltarlo allá con sus ofrendas, dice la palabra, dice ahí en los primeros versículos, que Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Era una tristeza profunda la que le producía Penina. Y debido a esa tristeza, pues ella no comía. Ella se entristecía de una manera que no le apetecía comer. Y, y resulta que algo que me llama mucho la atención porque pues se ve una vida de relación con Dios, es que yo no veo en ese pasaje, a pesar de tanta agresividad, para decirlo de alguna manera, de Penina, o sea, de ofensa, de maltrato, no se ve agresividad de parte de Ana. Ana no expresó agresividad para Penina, sino que ella dice que se entristeció de una manera que se le quitó el apetito. Y el esposo pues interviene y le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y él la consoló, la fortaleció y ella recobró ánimos. Y miren lo que dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál fue la salida? ¿Cuál fue, digamos, la puerta que ella encontró para derramar toda su amargura, para llevar todas sus congojas? Dice que fue a orar. Después que hubo comido, se levantó y se fue para el templo. Se fue a orar, a derramar todo su dolor, toda su amargura, y lloró abundantemente. El versículo 12, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo pueda leer ahí? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ajá. ¿Cuál era la característica de la oración de Ana? Dice que mientras ella oraba, ¿cómo? Largamente. Largamente delante de Jehová. Ella experimentaba eso, ¿no? De poder orar al Señor, de poder derramar delante del Señor todas sus angustias, todo su dolor. Entonces, hermanas, es imposible llevar una vida piadosa si no se hace de la oración un hábito cotidiano, que sea de todos los días, y ojalá muchas veces al día uno pueda apartar un tiempito para orar y para deleitarse con el Señor. Cuando leemos Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, es un versículo muy corto, orad sin cesar.
orad sin cesar. O sea, esto quiere decir sin descanso en todo tiempo, pedirle al Señor por nuestras necesidades y poder entregarle nuestra vida y poder decirle, Señor, yo quiero que te hagas cargo de todos los asuntos de mi vida. Entonces, hermanas, esa es la motivación en esta tarde. Vamos a hacer de la oración algo cotidiano. Vamos a hacer de la oración algo como un estilo de vida, hermanas. Yo no sé si ustedes son buenas para madrugar. En Bogotá debe ser difícil para uno pararse a las 4 de la mañana. Si las que trabajan, si se van a las 5, pues tendrían que madrugar un poquito más y poder dedicar un tiempito a la oración, así como fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Él tener ese día tan duro, ese día tan trabajado, tan difícil, antes de todo eso, poder tener un tiempito, apartar un tiempito para orar al Señor y para pedir la dirección de Él y para entregar todos los asuntos. Qué bonito que uno antes de realizar las cosas, las que estamos en la casa, antes de pararnos a preparar un desayuno, de ir a atender los niños, o en esta pandemia que a las mamás, los que tienen niños pequeños, les ha tocado hacer el colegio en casa, poder, antes de apartar este tiempo para hacer, digamos, antes de ir a hacer las actividades, poder apartar este tiempo para tener comunión con Dios y pedir la dirección de Él. Bueno, mis hermanas, en primer lugar, entonces, apartar y hacer de la oración un estilo de vida. Pero en segundo lugar, vamos a ver que la mujer piadosa también puede tener contacto diario con la palabra, teniendo contacto diario con la palabra de nuestro Dios. Y dice Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé cuando nace, ¿qué es lo que más desea? A ver, todas las que tenemos hijos, algunas nombraron ahí que no tienen hijos, pero las que tuvimos hijos y tuvimos esa experiencia de dar a luz hijos y de verlos pequeñitos, recién nacidos, el deseo de ellos más grande es chuparse los dedos. O sea, ellos anhelan eh, tomar el seno de su mamá y poder alimentarse. Dice el versículo, desead, así como esos niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, qué bonito, hermanas, poder ver que el deseo de un bebé es alimentarse con el seno de su mamá. Dice el Salmo 19, hay un versículo, el versículo 10, dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, es dulce como la miel. ¿Cuántos les gusta la miel? Yo creo que a todas nos gusta la miel. Y poder saborearla en nuestra boca es supremamente agradable, es muy rico. Bueno, hay personas que no les gusta el dulce, ¿no? Yo lo disfruto, a mí me encanta la miel, me gusta mucho la miel, y si es de miel de abeja, la consumimos parejito. La palabra es dulce como la miel cuando nosotros nos deleitamos en ella, cuando nosotros leemos la palabra y nos quedamos un ratico meditándola, mirando por qué el Señor habla de esta manera y podemos experimentar esto. Es más dulce que la miel. Entonces, hermanas, importante tomar la palabra como un alimento de todos los días, el alimento de todos los días. Necesitamos nutrirnos, hermanas. Todos los días nosotros comemos proteínas, comemos vegetales, comemos carbohidratos, comemos azúcares, comemos grasas. Todo esto lo necesita el cuerpo para un buen funcionamiento, para poder desarrollarnos muy bien, que nuestro cuerpo funcione de manera perfecta. De igual manera, si nosotros queremos que nuestra vida espiritual sea alimentada, pues necesitamos experimentar la palabra, pasar rato con la palabra, deleitarnos en ella. También la palabra sirve para tomarla como un manual, como nuestra guía de nuestra vida, de nuestra propia vida.
La Biblia dice que ella misma dice que ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando ella dice que es viva, hermanas, es porque tiene vida en sí misma. El solo hecho, hermanas, el solo hecho de nosotros tomar la palabra, leerla, a veces pensamos que, bueno, ya yo leí, ya cumplí, ya lo hice por hoy. Pero resulta, hermanas, que la palabra cumple una función muy bonita y es la función de impartir vida, de dar vida. Yo las invito, hermanas, para que experimenten eso, que cuando nosotros leemos la palabra, ella nos edifica, ella nos alimenta, ella nos limpia, ella nos perfecciona, porque ella tiene vida en sí misma. O sea, no hay que agregarle nada, la palabra es viva y no solamente viva, dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, como guía nuestra vida. El Salmo 1 y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medito de día y de noche. Qué lindo, hermanas, para nosotras poder meditar. ¿Qué es meditar? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es meditar? Meditar es pensar, meditar es rumiar. ¿Se acuerdan la vaca? ¿Se acuerdan de las reses? Ellas van durante el día, pastean, comen el pasto y luego en la noche ellas se van, se acuestan y comienzan a masticar, a masticar, a masticar. Ellas tienen varios estómagos y el pasto lo echan en la mañana, bueno, lo comen y lo llevan a un estómago y luego lo regresan a su boca, lo mastican y lo mastican y lo mastican y vuelve y lo introducen. Y es cuando el cuerpo entonces comienza a asimilarlo y comienza a alimentar ese cuerpo. El Señor pone ese ejemplo tan bonito para nosotros, que es bueno que estudiemos la palabra y si la estudiamos, pues la memoricemos, pero que también la meditemos. Y si nosotros hacemos esto, hermanas, de seguro que por un lado nos deleitamos y por el otro lado, pues edificamos nuestra vida. En Colosenses encontramos un versículo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué lindo, hermanas, que nosotras podamos tener un almacenamiento grande de la palabra en nuestra vida y de seguro que nos va a ser muy útil. Que abunde la palabra en nosotros, que podamos tener esa experiencia de memorizar la palabra, de compartir la palabra. Y si nosotros pues la memorizamos y la guardamos en nuestro corazón, tenemos abundante material para compartir. Entonces vamos a ver que la palabra nos es útil para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos. Nosotras las mamás somos las maestras de nuestros hijos, somos las edificadoras de nuestros hijos. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y cuando se refiere a esa frase, la dirección de tu madre, esta palabra viene del hebreo, una palabrita que se llama Torah. Esto quiere decir que la tarea de nosotras como mamás, como mujeres, es enseñar a nuestros hijos la ley, enseñar la palabra, entrenarlos en la palabra, formarlos en la palabra. Hermanas, si nosotros somos las maestras de nuestros hijos y no los preparamos en la palabra, pues, ¿qué vamos a enseñar? O sea, no tiene lógica. Tenemos que motivarnos y prepararnos en la palabra para ser muy buenas maestras de nuestros hijos. Entonces, la palabra sirve para eso, para perfeccionar nuestros hijos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15 dice, hablando de Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿desde cuándo conocía la palabra Timoteo? Desde la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se encargó de entrenar a Timoteo?
La misma palabra dice que Timoteo fue entrenado pues, por la palabra de Dios a través de su abuela Loida y de su madre Eunice, las cuales pues lo entrenaron y hicieron de él pues un muchacho, un gran líder. Todos los que leemos la palabra podemos ver que Timoteo pues fue un gran misionero, un gran líder, que fue entrenado por mujeres porque su papá no era cristiano. Entonces, hermanas, en cuanto a la enseñanza de nuestros hijos, pues tenemos una tarea grande. Y yo pues tuve esa experiencia. Yo le doy gracias al Señor, que el Señor nos regaló 3 hijos. Bueno, todas las que nos conocen saben que tuvimos 3 hijos. Yugley es la mayor, la esposa de Obed Góngora, prima de Gina. El segundo hijo, Josué, está casado, es pastor en Yopal y le sirve al Señor de tiempo completo. Y el tercer hijo es Caleb, casado, tiene 2 hijos y le sirve al Señor en Girón Santander. Él es pastor en Girón Santander también. Entonces, para nosotros, para mi esposo y para mí, pues es un gozo muy grande poder tener estos 3 hijos que le sirven de tiempo completo al Señor. Y eso es un regalo grande que el Señor ha hecho en nosotros, de regalarnos los hijos y de permitir que hacerles el llamado y que Él les sirvan de tiempo completo al Señor. Eso nos produce mucho gozo. Pero también la palabra, hermanas, nos capacita para enseñar a otras mujeres. A nosotras como mujeres el Señor pues, nos ha entregado un legado y es el legado de formar a otras mujeres. Cuando leemos en Tito capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tenemos esa gran misión, esa gran tarea de enseñar a las mujeres jóvenes, de impartir vida a esas mujeres jóvenes. Y eso se logra a través, como decía Bexa, a través de la experiencia, a través del conocimiento de la palabra y a través de la enseñanza. El Señor nos permite poder influir en otras mujeres más jóvenes y poder enseñarles la palabra, y con el propósito, la última partecita del versículo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito de enseñar la palabra de Dios, para que sean vidas transformadas. Pero también la palabra de Dios nos capacita, hermanas, para defender la sana doctrina, para enseñarnos a tener nuestras propias convicciones. Que el Señor nos ayude a tener nuestras propias convicciones acerca de la doctrina de Jesucristo, acerca de la doctrina de Dios. Eso se logra estudiando la Biblia, deleitándonos en ella, teniendo contacto diario con la palabra. Vamos a leer un versículo que encontramos ahí en Hechos, capítulo 18, el versículo 26. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Está hablando aquí de Apolos. Dice el versículo 25, el anterior, dice que Apolos, él conocía el bautismo de Juan solamente. Y eso era lo que él, con mucho poder, con mucho denuedo, dice la palabra, él predicaba. Y como no tenía conocimiento, pues del bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice la palabra que Priscila, una mujer muy capacitada en la palabra, junto con Aquila, su esposo, lo tomaron aparte, Apolo, y le enseñaron más exactamente lo que decía la palabra. Lo entrenaron, lo formaron. Entonces, hermanas, la mujer piadosa es fiel guardiana de la sana doctrina en el hogar. Qué bendición tan grande, hermanas, poder deleitarnos en la palabra. Vamos a ver también en tercer lugar que la mujer piadosa vive una vida de adoración a Dios.
no solamente orando, deleitándose con la palabra, pero también dándole la adoración a Dios. Hay un salmo, el Salmo 145, que es muy hermoso, y ese tiene música. Yo no sé si Bexa se lo sabe. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gracias, Bexa. Otra. Es un, es un salmo muy hermoso, mis queridas hermanas. Y en estos días, pues, en los últimos años, a mí el Señor, pues, yo no sé, me ha hablado a través de la palabra y, me ha motivado, digamos, a que nosotros debemos cantar los salmos. Hay muchos salmos que tienen música. Mire qué hermosura, cómo se le escucha de lindo a Bexa. Poder adorar al Señor a través de su misma palabra, poder darle la gloria, darle la adoración a Él a través de su misma palabra, no con las palabras de nosotras, sino con la misma palabra viva, santa, gloriosa de Él mismo y poder darle la adoración. Entonces, hermanas, una mujer adoradora es aquella cuyo gozo no depende de las circunstancias, sino que ha aprendido a gozarse en Dios, ha aprendido a darle la gloria a Dios. Muchas veces voy a contarles una experiencia, digamos, que llega nuestro esposo, y yo creo que ustedes han tenido de pronto la misma experiencia. Él ha tenido problemas en el trabajo, ha tenido dificultades con el carro, ha tenido dificultades en la calle, muchas veces llegan bravos, llegan del mal genio, y uno pues está contento, uno está haciendo el almuerzo, está preparando la comida, haciendo las cosas de la casa, y ellos llegan con esa actitud. Entonces, yo en otra ocasión, cuando yo era muy joven, yo veía la actitud de él, y si de pronto llegaba bravo y con esa actitud de que tuvo un problema, tuvo una dificultad o venía muy cansado, y uno como que cambia la actitud, uno como que el semblante se le cambia. El Señor dice que nada ni nadie nos puede hacer cambiar el gozo que produce el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos preguntamos qué es el gozo es un fruto del Espíritu, este lo produce el Espíritu Santo. Y nada ni nadie puede cambiar el fruto que produce el Espíritu Santo en mi vida. Ninguna circunstancia, hermanas, ninguna situación puede cambiar el gozo que el Espíritu Santo produce en mi vida. Entonces es importante que nosotras comprendamos esto y podamos adorar a Dios viviendo gozosas, disfrutando el gozo que Él mismo produce en nosotras. Una mujer adoradora, hermanas, es aquella que reconoce y exalta la grandeza de nuestro Dios. Y la podemos hacer en medio de la alegría. Cuando leímos este pasaje del primer libro de Samuel, y vamos a mirar algunos versículos, en el capítulo 2, eso sí no se leyó, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, podemos ver ese gozo desbordante de Ana. Acuérdense que en el capítulo 1, pues ya leímos que Ana pues tenía todo ese montón de problemas, fue al templo, oró largamente, dice que derramó su amargura en oración delante del Señor, que oró y lloró abundantemente, se desahogó, y el Señor pues la fortaleció, y dice que esta mujer adoró juntamente con su esposo, adoraron al Señor, y luego se fueron para su casa muy gozosos. Esto está en el versículo 19, dice: levantándose de mañana,
adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Ustedes creen que, bueno, Ana ya estaba contenta, dice que se fue gozosa para su casa, que nunca más estuvo triste? ¿Ustedes creen que la relación con Penina cambió? Yo considero que la relación de Penina era exactamente la misma. Penina seguía en el mismo son que traía con Ana, entristeciéndola, enojándola, irritándola. Ella venía con lo mismo, pero Ana, como tuvo un acercamiento con Dios, derramó toda su amargura, derramó todo su dolor, todas sus tristezas, lo dejó en las manos del Señor. El semblante de ella cambió, el estado de ella cambió, y ahora esta mujer es una mujer gozosa. ¿Y qué sucedió? Dice que el esposo se llegó a ella y ella quedó embarazada. Eso fue lo que aconteció, quedó embarazada, tuvo su niño, y después que nació su niño, se dedicó a él, se dedicó a formarlo, a entrenarlo, y después le dijo el esposo, la convidó, vámonos, vámonos a adorar al Señor en Silo. Dice, no, yo quiero, después que destete al niño, y después que ya el niño lo destete, yo quiero ir a adorar al Señor, pero quiero ir a llevar este niño y a hablar con Elí, con el sacerdote Elí, y a ofrecerlo al Señor, porque se lo prometió, ella le había prometido al Señor que si le regalaba un hijo, y ese hijo fuera varón, se lo iba a dedicar para que le sirviera por toda su vida. Toda la vida de Samuel fuera servirle al Señor. Eso son unas acciones muy lindas, muy bonitas, muy dignas de imitar. Y resulta que le pidió al esposo, no, que ella quería quedarse, y él le dijo, bueno, listo, quédese, pero cuando usted haya destetado al niño, listo, puede ir, bueno, a adorar. Y sí, efectivamente, ella se quedó, destetó a su niño, lo formó y lo entrenó, y dice el versículo 25, ellos en esa época se ofrecía un becerro, cuando se ofrecía un animal para adorar al Señor, dice, y matando el becerro, trajeron al niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. El 27, por este niño oraba y Jehová dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y comenzando el capítulo 2, encontramos una serie de versículos y hay como un poema, como una canción hermosa que Ana preparó para adorar al Señor. Y dice el versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanas, esta mujer estaba desbordante de alegría, de adorar al Señor en medio de la alegría. Ella dice que no hay refugio como el Dios nuestro. Debemos acudir a ese refugio, hermanas. ¿Cuántas de nosotras necesitamos un refugio? Una hermana decía que su escape era dormir, algo así, era acostarse, era dormir. A mí me encanta dormir también. Eh, a mí me hizo reír, bueno, estamos de acuerdo, me gusta dormir también. Muchas de nosotras buscamos escapes para nuestra vida. Y este es el refugio, hermanas, el Señor, poder deleitarnos en Él, poder adorarlo a Él con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón, poderle entregar todo nuestro ser en adoración a Él, entregarle nuestras manos, entregarle nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pies, todo nuestro ser. Y si le entregamos a Él,
todo nuestro ser. Acuérdense que allá en el Antiguo Testamento las ofrendas, los sacrificios eran de animales. Se ofrecían en adoración animales. Estos animales eran animales muertos. Los mataban y los colocaban encima de un altar y con candela ofrecían ese sacrificio, ese humo salía y eso adoraba al Señor. Esa era la manera de ofrecer los sacrificios allá en el Antiguo Testamento. Ahora nosotras podemos adorar con nuestra propia vida a nuestro Dios. Nuestra propia vida es lo que sirve de adoración al Señor. El Señor dice, bueno, ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 2, el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotras mismas, hermanas, nosotras mismas podemos entregar nuestra vida en adoración al Señor. Es un sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo y es un sacrificio santo, porque en 1 Corintios también dice que ya nosotras fuimos compradas con precio y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nosotros entregamos toda nuestra vida en adoración a Dios, ya no hay permiso para usar la boca y murmurar de otra hermana o murmurar de otra persona o hablar lo que no conviene. Mis palabras deben ser palabras de adoración a Dios. Yo no tengo permiso, porque en el Antiguo Testamento se tomaba el animal, se llevaba completico, lo mataban y hacían el sacrificio, y yo no tenía permiso de cortarme un pedazo y decir, bueno, permiso, yo voy, Señor, yo quiero cortar aquí las piernas y voy a hacerme una pierna en salsa y esta pierna es para mí. No, el sacrificio completico, sí. Y si yo ofrezco mi vida al Señor, pues tampoco tengo permiso de decir, estas manos van a hacer cosas que no agradan a Dios. Mis pies van a ir a lugares donde no conviene, donde no adora a Dios. Mi mente va a pensar palabras que ofenden a Dios. Entonces, todo mi ser, todo mi cuerpo, si yo lo ofrezco al Señor en sacrificio, es para que lo adore, es para que lo alabe, es para que lo exalte, es para hacer cosas buenas. Y ese es el ánimo, hermanas, que yo quiero dar en esta tarde a cada una de ustedes, que podamos ser esas mujeres adoradoras, esas mujeres hermosas que imparten vida a otras mujeres, que influyen de manera poderosa en la vida de sus esposos, en la vida de sus hijos, en la vida de sus compañeros de trabajo, en la vida de sus vecinos, mujeres que influyen en otras personas impartiendo vida. Y la palabra, ya vimos que la palabra es vida y ella produce vida en nosotros, produce cambios. Entonces, hermanas, que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde y que el Señor permita que haya cambios en nuestra vida, que haya transformación de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra santa, por tu palabra viva. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en ella, gozarnos en ella, disfrutar el leerla. Tu palabra dice que es más dulce que la miel. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra cada día, a deleitarnos en la adoración a ti, y en la oración, poder disfrutar en tu presencia, que tu presencia sea nuestro refugio, donde nosotros nos escapamos, donde nosotros podemos deleitarnos y pedir a ti la dirección y la guía. El Salmo 139 dice que tú nos has conocido, nos has examinado, que las palabras aún sin estar en nuestra boca ya tú las conoces. Muchas gracias, Señor, por obrar de manera poderosa en cada una de nosotras y gracias por este privilegio que tenemos de aprender de ella, de deleitarnos y de gozarnos en ti, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.